Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas todos a esta nueva emisión de su programa A Dos Voces, ya lo sabe, un espacio de diversidad sexual y más. Y bueno, le agradezco que esté otro jueves aquí con nosotros en otro nuevo programa. Nos fuimos de vacaciones por un tiempo, pero ya estamos de regreso aquí para presentarle los mejores contenidos justamente en la materia. Y bueno, mi compañero Víctor Lozano, quien todavía está de descanso, se incorporará en próximos programas, pero déjeme le comento que nos fuimos a la Ciudad de México para el Encuentro Nacional de Salud Integral para las personas LGBT y más, que se realizó justamente ahí en la Ciudad de México del 12 al 14 de agosto. Y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar, de conocer, de capacitarnos en temas de diversidad sexual, de inclusión, y sin duda fue una visita muy fructífera. Tuvimos la oportunidad de enlazarnos con diversas asociaciones civiles en pro de los derechos LGBT en México, pero también en Veracruz, en Yucatán. Entonces, bueno, fue un encuentro de verdad muy fructífero para todos. Tuvimos la oportunidad también de conocer a las personas que están al frente de Sencida, en clínicas importantes de atención como la Clínica Condesa y bueno, otras más, que sin duda a lo largo de este programa le vamos a estar presentando todo lo que nosotros generamos durante estos días que duró este Ensign 2022, que bueno, es su primera edición, fue el primer año y seguramente va a crecer, porque la verdad es que fue algo pues muy bonito. Gracias a la maestra Astrid Carreño, quien nos invitó. Y bueno, ya para no contarle más de lo que hicimos allá en Ciudad de México, ¿qué le parece si nos vamos ya de lleno con este programa especial? Muy buenas noches, amigas, amigos y amigues del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Estamos nuevamente en una producción, otro jueves más que nos acompañan aquí en A Dos Voces. Y bueno, tal y como se los habíamos comentado la semana pasada, le íbamos a estar presentando este especial sobre el Encuentro Nacional de Salud Integral para Personas de la Comunidad LGBT que se desarrolló en la Ciudad de México del 12 al 14 de agosto. Ya se los había comentado en el programa, en la edición anterior, que bueno, íbamos a estar aquí, íbamos a hacer un trabajo en coordinación con esta, pues ahora sí que con todo lo que conlleva justamente este encuentro, Víctor, que se desarrolló 3 días, fueron 3 días intensos de actividades, talleres, conferencias, ponencias, bueno, yo creo que una amalgama completa de cosas y de temas que justamente se abordaron en este encuentro. Y bueno, estoy desde luego con mi compañero Víctor Lozano, quien todas las noches también está presente y que lo extrañamos el programa pasado. Bueno, pues sí, ahí estamos, pues ahora sí que somos afortunados, Andros, de estar como invitados en este encuentro de salud integral para personas de la diversidad sexual LGBT y más, y pues sobre todo para conocer los temas más a fondo, llevárselos en este programa A Dos Voces aquí en el estado de Zacatecas, y bueno, resaltar que pues ya vamos a la Red México para pues abundar sobre la agenda LGBT, y pues muy agradecidos y pues sobre todo pues para formarnos en estos temas. Así es, Víctor. Yo creo que hay que destacar que nosotros siempre queremos hacemos lo posible por llevarles contenidos de calidad hasta la radio, hasta sus monitores, hasta sus pantallas, desde donde sea que usted nos sintonice, porque queremos, pues justamente eso, ofertarle a la gente una mejor posibilidad para generar opiniones críticas. Y bueno, como lo comentábamos al principio de la emisión de estos programas, que ya llevamos, híjole, yo creo que más de 15, la verdad es que ya perdí el conteo, hemos querido mejorar la calidad. No tenemos el conocimiento de todos los temas y yo creo que justamente en este foro se tocaron y se abordaron temáticas, bueno, desde el tema de la poligamia, desde temas que nosotros, bueno, no habíamos tenido la oportunidad de platicar, porque la verdad es que todavía no tenemos toda la información, pero por eso nos estamos capacitando, y más ahora que ya vamos a la Red de Medios Públicos de México. Claro que sí, y aparte que son temas que no se han tocado en la agenda LGBT en la ciudad de Zacatecas y que debemos de visibilizar, ¿no? Por medio del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, que pues agradecemos a Hermelio Camarillo, que es nuestro director, que nos dé la oportunidad de llegar hasta pues donde están para todos estos temas, y pues aprovechar, ¿no?, este foro que nos da todas estas temáticas y herramientas.
Así es, les pedimos una disculpa porque la verdad es que estamos aquí en medio de, bueno, donde está la gente pasando y todo, están ahorita por terminar una ponencia, entonces si escucha ahí un poquito de ruido, pues no se asuste, ya sabe que estamos justamente en este foro. Y bueno, también el agradecimiento al director Emilio Camarillo Conde, gracias por la confianza, gracias por siempre esa apertura en estos temas de diversidad sexual. Y Chinito, hicimos una serie de entrevistas y de trabajos aquí en estos 3 días de trabajo, para la redundancia, que se estuvo realizando en esta sede. Así es, ¿qué te parece si vamos a ver un poquito más sobre este encuentro de salud integral? Primero que nada agradecer que ustedes justamente en este medio de difusión lo hagan visible, lo hagan tangible y hagan llegar toda esta información a la comunidad. Tenemos mucha comunidad que viven en desinformación, entonces gracias a ustedes podemos hacer que esto vibre y que esto se sienta y que al final la gente pueda tener mucho más información para nuestra comunidad y no solamente para nuestra comunidad, para todos los que de alguna manera también son aliados y no aliados de la comunidad, y que es muy importante. Entonces yo al contrario quiero agradecerles a ustedes el estar aquí presentes y el ser justamente este medio de comunicación que hace llegar la información a todos ellos. Pues muchas gracias. Bueno, y continuamos con más de este encuentro de salud integral. Continuamos en este encuentro de salud integral para las personas de la comunidad LGBT y justamente me encuentro aquí con el diputado Temístocles, que hace unos minutos pues justamente fue panelista en conjunto con otros diputados a nivel federal. Diputado, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estos minutos que nos está regalando. Hola Andros, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por este espacio. Déjenme les comento que ahorita, antes de que se encendiera la cámara, me estaba diciendo que vivió en Zacatecas en el año 2016 y que, por cierto, es muy fan del mezcal y el astún. Ah, por supuesto, me gusta el mezcal zacatecano. Bueno, diputado, para comentar varios temas, estaba escuchando tu ponencia justamente con atención. Ahorita ustedes referían desde los congresos locales, bueno, federal primero que nada y también en los locales, se ocupa homologar una serie de leyes que en ocasiones pareciera que no, bueno, las legislaturas locales van rezagadas en materia legislativa en cuestión de pues paridad de género, incluso algunas todavía faltan en temas de matrimonios igualitarios. ¿Qué comentar para los diputados a nivel local? Porque, bueno, existe una dilación en los procesos de legislación justamente en la materia de estas leyes. Bueno, pues el Congreso de la Ciudad de México, que apenas esta es su segunda legislatura, porque antes del 2018 éramos Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero el organismo legislativo de la Ciudad de México ha sido históricamente el que más avances en materia de diversidad sexual, de derechos humanos, de igualdad de género ha logrado en el país. Y esto se debe no solamente a la voluntad política de las y los legisladores, o de los gobiernos, o de los partidos políticos, se debe principalmente a las grandes luchas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Así es como la ciudad política de las y los legisladores, o de los gobiernos, o de los partidos políticos, se debe principalmente a las grandes luchas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Así es como la ciudad política de las y los legisladores, o de los gobiernos, o de los partidos políticos, se debe principalmente a las grandes luchas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Así es como la ciudad política de las y los legisladores, o de los gobiernos, o de los partidos políticos, se debe principalmente a las grandes luchas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Así es como la ciudad política de las y los legisladores, o de los gobiernos, o de los partidos políticos, se debe principalmente a las grandes luchas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Así es como la ciudad política de las y los legisladores, o de los gobiernos, o de los partidos políticos, se debe principalmente a las grandes luchas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Así es como la ciudad política de las y los legisladores, o de los gobiernos,
gobiernos o de los partidos políticos, se debe principalmente a las grandes luchas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Así es como la ciudad política de las y los legisladores o de los gobiernos o de los partidos políticos, se debe principalmente a las grandes luchas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Así es como la ciudad política de las y los legisladores o de los gobiernos o de los partidos políticos, se debe principalmente a las grandes luchas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Así es como la ciudad política de las y los legisladores o de los gobiernos o de los partidos políticos, se debe principalmente a las grandes luchas desde la ciudad que tenemos como personas de la diversidad sexual para que se garanticen nuestros derechos. Diputado, ahorita que comentabas esto, desde luego de su importancia, sabemos que históricamente el Congreso de la Ciudad de México pues ha sido progresista. Sin embargo, esto que tú y ahorita nos comentas no se replica en muchísimas entidades federativas. Te pongo un ejemplo. Apenas el pasado 28 de noviembre del 2021 pues se legisló en materia de matrimonios igualitarios. Es decir, o sea, vamos rezagadísimos. No se puede hablar ni siquiera todavía de una ley de identidad de género, muchísimo menos de una tipificación de crímenes de odio. En este sentido, mí me gustaría que tú nos comentaras qué tienen que hacer las legislaturas locales. A ver, yo te diría no solo qué tienen que hacer las legislaturas locales, sino qué necesitamos como sociedad, como personas integrantes de este sector de la población, para que finalmente en todos nuestros estados se reconozcan todos nuestros derechos. Principalmente organizarnos, acercarnos a las autoridades, a nuestros legisladores por quienes votamos, o tal vez por quienes no votamos, pero que están ahí y nos tienen que representar a todas y a todos. Pues, diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Te reconocemos el trabajo que has hecho en la materia. Bueno, sabemos que el Congreso de la Ciudad de México pues siempre impulsa, ¿no? Viene como en efecto dominó de las demás 31 entidades federativas. Así que bueno, y un último saludo para Zacatecas. Claro, muchos saludos a mis amigos y amigas zacatecanas y zacatecanos. Saludos al centro de Zacatecas, pero también a Fresnillo y por supuesto a los Cañones y al semidesierto de Zacatecas. ¿Qué tal? Ahí está. Pues nosotros continuamos con más en este encuentro de salud integral de la Ciudad de México. Bueno, pues seguimos aquí en el primer encuentro de salud integral y bueno, ahora estamos con Samantha Fritz, que bueno, pertenece a la Fundación Deuda Histórica AC de Mujeres Adultas Mayores Sobrevivientes de la Violencia. Platícanos un poquito sobre esto. Bueno, sí somos sobrevivientes de la violencia. Deuda histórica es no solo un concepto, es toda una política y es una asociación que conforma esa política. Deuda histórica tiene como antecedentes el tener en su conjunto 200 mujeres de diferentes condiciones sociales que hemos sido violentadas por la época de los 70s, o un poquito antes, 80s, 90s, por parte de las autoridades, de la represión policíaca, de los medios de comunicación que nos sobajaban, subestimaban, criticaban, mujercitos, que qué asco, toda la forma de estigmatización y de discriminación en sus formas diferentes ha sido una premisa fundamental para la precarización en la población. O sea, desde pequeñas, las mujeres trans sufrimos el problema con la familia, el problema con la sociedad, el problema con la escuela, el problema con el trabajo, el problema con la salud y el problema con la habitación. O sea, casi todo lo que sería el piso mínimo de derechos humanos ha sido vulnerizado por parte de la sociedad, ¿no? Una falta de conocimiento, una falta de entendimiento de que nosotras también éramos sujetos de derecho y que tendríamos que tener las posibilidades de tener en este momento una vida digna. Sin embargo, nos encontramos en que la mayoría de las compañeras las podemos encontrar debajo de una cobija en la calle. Entonces eso está completamente inhumano. Además de que ahorita, pues, ¿cuál acceso tenemos a tener una vida digna si los 40 o 45 ya no los quieren utilizar porque ya estamos viejitas, porque vienen las juventudes y cobran más barato y todo en contra de las posibilidades de tener una vida digna? Entonces, Deuda Histórica ya presentó una iniciativa de ley para la reparación del daño integral que tendría que ver con la salud, porque muchas de las compañeras, en base a los estereotipos
que se han creado sobre el modelo de la mujer, el modelo del hombre, han inyectado infiltración de aceites para darse un cuerpazazo y pues las consecuencias son terribles. Decía una compañera que inyectarse es una bomba de tiempo. En el momento menos esperado, por un golpe, empieza a haber toda una descomposición del cuerpo que llega hasta mutilaciones de las piernas o cuando menos sin piernas. Entonces es una cosa horrible y muchas de las compañeras de mi edad sufren de eso. Yo sufro un poquito, pero yo tampoco no me inyecté mucho, pero es un problema de salud. Más aparte del problema que se tiene de no poder tener acceso a una vivienda, a un lugar de reposo, para que podamos estar ya tranquilas en el último momento de nuestra existencia. ¿Que por qué el trabajo no? Porque ya trabajamos. Vulnerable, en el caso de aquí de la diversidad, pues cada uno tiene su propia problemática. No es lo mismo los gays y las lesbianas, que pueden pasar por todos lados sin ningún problema, el problema de las personas trans y el problema también del reconocimiento en las personas trans pequeñas, porque las personas trans no nacen de buenas a primeras, sino es un proceso también de significación de identidad que se fue formando en los primeros años de la vida. El reconocimiento de la identidad de género viene siendo como a los 4 o 5 años en la etapa de Edipo, diría Freud, en la etapa de psicoperceptual, pues, según Piaget, y sería también para Harry Benjamin, también por esa misma edad, ¿no? Que se empieza uno a identificar con el modelo más apropiado a los intereses. Y desde ahí empieza toda la génesis. De esta génesis empieza ahí todo el cataclismo terrible de conflictos con todo el mundo, ¿no? Nos hablaba sobre la violencia que sufrieron. Ahora, ¿cómo ve la violencia ahora hacia su sector, hacia nuestro sector? Bueno, pues lo más curioso es que la primera violencia que tenemos es entre las trans. Ahorita ya empezamos nosotras a quedar así como las abuelas. Ya quítense, que ahora seguimos nosotras. Y nosotras somos las que estamos haciendo la lucha. Pues, ¿qué pasó? ¿No? El que no conoce la historia corre el temor de repetirla. Y si no quieren conocer qué vivimos, puede volver a pasar. Bueno, pues ahí estuvo parte de las entrevistas que realizamos. Todo lo que se vivió, las imágenes, pues hablan por sí solas. También para la gente que nos está escuchando en radio, fíjese que el Hotel Fiesta Americana, bueno, pues fue sede justamente de este encuentro nacional. La verdad es que ya lo destacaban los organizadores, que fue el primero. Y bueno, se espera que crezca muchísimo. Sin duda fue muy fructífero porque pudimos hacer todos una lluvia de ideas sobre cómo está viviendo la comunidad LGBT y más. Partimos de los datos que la encuesta del INEGI dio a conocer hace algunos meses, hace algunas semanas, y bueno, todos fuimos abonando poquito desde nuestro punto de vista, desde lo que sabemos y desde lo que somos, hasta abonar al tema de la comunidad LGBT. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a una pausa y nosotros ya regresamos con más contenido? Vamos a una pausa. No le cambies. El tema que quisimos abordar es todos los factores psicosociales que influyen y que son diferentes en la comunidad LGBT, ¿sí? Y que hacen que se tengan ciertas dificultades o ciertos retos que son diferentes a los pares heterosexuales. De las guías, desde la parte médica hay cosas que aún no comprendemos, hay cosas que aún no sabemos, no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que es necesario seguir investigando, es necesario quitar el estigma, ¿sí? Y es necesario acercar estos temas a todos, ya sea, bueno, no solo a la población, para que ayuden
ayuda en caso de ser necesario, en caso de ser mental, ¿sí? Y en específico ser muy conscientes de que la comunidad LGBT es una población de riesgo, ¿sí? Que necesita atención mucho mayor, ¿sí? Que necesita atención con visión de género, que necesita estar apoyada, ¿sí? Y que los médicos podemos ser parte de esa red. El estigma hacia la salud mental es uno de los graves problemas, ¿sí? Y algo que irónicamente hay que agradecer a la pandemia es que a muchas personas les permitió tener acceso, ¿sí? Y tener información sobre estas enfermedades que antes no tenían. Y quitarse el miedo y buscar ayuda, ¿sí? Es importante que si no nos sentimos nosotros, si sentimos que un estado de ánimo nos domina, que es el prevalente en nuestras vidas, que no estamos viendo las cosas con el mismo orgullo, que si todo nos está preocupando, busquemos ayuda en profesionales, ¿sí? Y no solo en nuestro entorno, que perdamos el miedo y que, bueno, si nosotros salimos, buscamos, encontramos personas que se pueden orientar, que nos pueden ayudar si es necesario, y que en caso de ser necesario se llevará algún tratamiento farmacológico, y bueno, y algunas otras veces, o que la gran mayoría de las veces también un tratamiento psicológico acompañado, sí, y que dará resultados adecuados para solucionar esto. ¿Es importante hablar de sexualidad en la infancia? Por supuesto. Mira, yo creo que tenemos acá en México un problema muy grande. La OECD el año pasado nos calificó como el país de América Latina con el más alto índice en embarazo infantojuvenil. El embarazo infantojuvenil, que tiene que ver con niñas de 7 a 11 años. Lo que no dice la OECD es que muchos de estos embarazos infantojuveniles están relacionados con la violencia sexual, con el incesto y con la violación. Entonces, el hablar de educación integral de la sexualidad lo que nos permite es darles a los niños y a las niñas herramientas de autocuidado y protección desde preescolar. No se trata de que les vamos a leer el Kama Sutra, por Dios. Les vamos a enseñar a los niños y a las niñas que su cuerpo es suyo, que sus órganos sexuales tienen un nombre, que deben de ser cuidados, que deben de ser respetados. Hablar de sexualidad con niños y niñas desde el principio de la educación básica es fundamental como factor protector para evitar este tipo de situaciones que estamos viviendo, la trata, explotación infantil, bueno, todos los temas que estamos viviendo actualmente que tienen que ver con la cosificación sexual de las infancias. Hablaba usted hace rato en su intervención sobre las personas vulneradas y no de los sectores, ahora sí que vulnerados, ¿no? Mira, a mí me genera un poco de controversia el tema de grupos o comunidades o sectores vulnerables. Yo creo que las personas no somos vulnerables, somos vulneradas, somos vulnerabilizadas. Un entorno social inequitativo, violento, patriarcal. Las personas no somos privadas de muchos derechos y eso nos pone en situaciones de vulnerabilidad, pero no somos vulnerables. Tendríamos que cambiar como este discurso para que las personas nos viéramos con una enorme capacidad de resiliencia, de fortaleza y de fuerza interna. Porque si nos quedamos con la etiqueta de grupos vulnerables, entonces lo que yo construyo dentro de mi cabecita es que soy susceptible de todas las ayudas del mundo y que estoy incapaz de valerme por mí misma. Entonces tenemos que cambiar ese chip. Las personas no son vulnerables, son vulneradas, son vulnerabilizadas en un entorno adverso, pero que las personas tienen la enorme resiliencia, la capacidad de reconstruir sus propias historias. ¿Entienden? No son vulnerables. Los niños son un sector vulnerado. Hablábamos también desde ayer sobre la patria potestad que es de los niños y no de los adultos. ¿Qué opinas sobre eso? Fíjate que esa parte me parece súper interesante. Hay muchísimas situaciones en donde precisamente en los sistemas familiares es donde principalmente se vulneran los derechos humanos de los niños y de las niñas y que los niños conozcan. Por eso yo creo que hay seguramente mucha resistencia a nivel institucional en que se les dé a los niños educación integral de la sexualidad. Porque cuando les damos educación integral de la sexualidad, que nos dedicamos a la educación, les hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, les hablamos de los derechos humanos, les hablamos de la Carta de los derechos de niñas y adolescentes. Entonces les decimos que ellos tienen derecho a comer, a recreación, a estudiar, a un nombre, a una nacionalidad. Y de repente estas cosas en los entornos familiares, bueno, hay niños que ni siquiera son reconocidos, no son registrados, no tienen un nombre, no existen, sobre todo en zonas rurales. Y que los niños tengan capacidad de agencia, darles capacidad de agencia es darle herramientas para la vida. Fíjate que yo creo que es lo más sencillo del mundo. Si tú empiezas a trabajar desde preescolar en equidad y en respeto,
a las diferencias, los niños y las niñas de la diversidad sexual no se van a sentir estigmatizados, se van a sentir integrados, porque los niños no necesitan grandes explicaciones para el amor, para la identidad. No tienes que sacar el manual de Ponapo ni de Master y Johnson. Sea un niño o una niña de preescolar, tú les enseñas que todos los niños son iguales, que son amorosos, que debes de respetarlos, simple y sencillamente porque son personas. El niño crece con esa premisa y el niño aprende a no discriminar y a no estigmatizar, porque las violencias, el bullying en particular, el bullying homofóbico, transfóbico y lesbofóbico, se aprende. Es un aprendizaje social. Pues aprendamos. Enseñémosles a nuestros niños, a nuestras niñas, que hay otras formas de vida, pero desde que están chiquitos. Y tengamos un discurso coherente en la casa y en la escuela. Si yo veo una pareja homosexual besándose y mi hijo de 4 años me pregunta por qué se besa, la respuesta más sencilla es porque se quiere. No, pues sin duda que le puedo decir, qué bonito, las imágenes ahí están, pudimos conocer a muchísimas personas en esta materia, nos dimos cuenta que realmente no estamos solos, ni solas, ni soles. Creo que sin duda fue algo que a todos nos apoyó y nos enriqueció, y esperemos que esa capacitación que nosotros traemos, podérsela compartir y poder tener más sensibilidad al tocar estos temas aquí desde el medio público del estado. Yo le agradezco que haya estado con nosotros otro jueves más, y sin duda espero que el próximo ya esté mi compañero Víctor Lozano para que juntos nosotros le llevemos este contenido a dos voces como lo hacemos semanalmente. Muchísimas gracias a todos, todas y todes, y nosotros nos vemos el próximo jueves. A dos voces. Un encuentro con alternativas de opinión Y temas de nuestra actualidad. un espacio para las audiencias. Damos voz a temas sociales, Derechos humanos, libertad, género y sexualidad, con amigos, políticos. expertos y no tan expertos.